Hola, muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida aquí a este espacio del programa de Familia en Familia, en donde tenemos la oportunidad y la bendición fundamentalmente de poder llegar con cada uno de ustedes en sus casas, en sus oficinas, en los espacios en donde ustedes nos pueden estar siguiendo a través de las diferentes formas y formatos que nosotros podemos llegar con ustedes a través de la televisión, a través del internet, a través de las frecuencias radiofónicas en algunos lados que llegamos de esta forma, para agradecerles que nos permitan llegar a cada uno de ustedes aquí en Montemaría. Y estamos en este programa, en Familia, en el segmento de el apoyo a los abuelitos y le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Ya afortunadamente, desde la última vez que estuvo aquí, ya pudimos platicar con él para que sea un invitado permanente. Es el doctor Ramón Gómez, un médico geriatra especialista en la atención del adulto mayor, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Gracias, buenos días a todos y gracias por la invitación. Y pues ya saben, cualquier duda que surja durante esta presentación, pues con gusto se las resolveré. Sí. Ahora, vamos a platicar un poquito, por ejemplo, de dónde venimos, porque es importante que ustedes puedan conocer quiénes somos nosotros y cómo hemos tenido y tenemos la oportunidad de tener experiencia para el manejo del adulto mayor. Venimos de, bueno, este espacio viene de Residencia Plenitud. Es un espacio y es un lugar que fue pensado, creado y proyectado para la atención del adulto mayor en sus años de plenitud. En Residencia Plenitud tenemos una experiencia de más de 30 años en el manejo del paciente aquí en el área de Tijuana, Baja California, México, y hemos manejado pacientes de la República Mexicana y de los Estados Unidos. Comentarles, por ejemplo, que durante el camino que Residencia Plenitud anteriormente era un centro hospitalario, tuvimos más de 1.500 nacimientos de bebés ahí en nuestras instalaciones, teníamos operaciones de diferente índole, fractura de cadera, muchas operaciones que nos dedicamos para la atención del paciente, pero en el 2013 lo que hicimos fue evolucionar. Así manejamos el concepto, subir a un nivel más alto de atención para poder llegar a atender a los adultos mayores que tanto necesitan ese cuidado, así como sus familiares, ser un apoyo y un equipo para la atención del adulto mayor, de los seres amados que están con nosotros. Y pues ven, en Residencia Plenitud contamos con 3 tipos de servicio que nos permiten tener la oportunidad de desarrollarnos para la atención del adulto mayor. Tenemos un servicio que es residencia permanente, que va dirigido a aquellas personas que necesitan una atención las 24 horas del día. Una atención multidisciplinaria que nos permite atenderlos como ellos se merecen, buscando que siempre se puedan llegar a la filosofía de Residencia Plenitud, en donde deban de tener una vida digna, una vida plena, con amor y que sean felices. Eso es lo que buscamos en Residencia Plenitud. Contamos con médico permanente, un servicio médico permanente las 24 horas que está haciendo seguimiento. Contamos con personal de enfermería, cuidadores, psicólogos en el aspecto de actividades ocupacionales, nutriólogos, personas especialmente diseñadas y con experiencia en la preparación de alimentos, en fin, todo un equipo que está para poder servirles a cada uno de nuestros residentes y a las familias también. Tenemos también otro servicio que es el de residencia temporal. ¿Cuál es el de residencia temporal? El de care, el de guardería, en el cual si por alguna razón va dirigido a aquellas personas que por alguna razón no puedan atender a sus seres amados en un determinado tiempo del día, Residencia Plenitud está para poderles servir y otorgarles los mismos servicios que les damos a los residentes permanentes, porque sabemos que en ocasiones es una angustia o es una necesidad que a veces se busca
para que puedan ser atendidos a nuestros seres amados de forma profesional y con amor. Pues bien, ese es otro servicio que tenemos en Residencia Plenitud, aunado a un tercer servicio que va dirigido a aquellas personas que hayan tenido alguna intervención quirúrgica o estén bajo algún tratamiento que necesiten unos cuidados profesionales de convalecencia. Y en su caso rehabilitación, si es que se necesita y ustedes nos lo solicitan. Como pueden ver, somos un centro especializado para la atención del adulto mayor. Y ahora bien, ¿en dónde nos encontramos? Aquí en Tijuana, Baja California, México. Estamos ubicados en el fraccionamiento Soler, en la calle José María Larroque, número 990, en Tijuana, Baja California, México, en la Delegación de Playas de Tijuana. Nuestros teléfonos es el 630-4166 y 630-4167. Como pueden ver en pantalla, tenemos 664, es el código de área aquí de Tijuana, y los números locales 630-4166 y 630-4167. Desde los Estados Unidos de América marcan de forma directa el código de área 619-870-1864, repito, 619-870-1864. En nuestra página en internet, que es www.residenciaplenitud.com. Ahí ustedes pueden acceder a nuestra página, en donde van a ver todos los servicios que tenemos, o bien para consultas, preguntas, temas que quieren que tratemos aquí en este programa. Están nuestros correos, que es contacto@residenciaplenitud.com. Repetimos, contacto@residenciaplenitud.com, en donde ustedes pueden tener también la oportunidad de mandarnos esos correos electrónicos, solicitarnos información de programas pasados, bien de lo que estamos viendo el día de hoy, o en el futuro también pueden hacernos llegar sus dudas, comentarios, algo que ustedes necesiten para que les ayuden. ¿Qué les parece? Eso somos Residencia Plenitud. Y ya después de esa presentación de que ven de dónde es este segmento, de dónde vengo, venimos a, no sé si dije mi nombre es Miguel Ángel Torres, algunos ya me conocen, otros no, que están integrándose. Mi nombre es Miguel Ángel Torres, soy el administrador de Residencia Plenitud. Ahora bien, en este espacio, como les habíamos prometido, venimos con una persona especialista. Recuerdan que los médicos geriatras son los médicos que ¿qué les parece? Que le digamos al especialista que nos diga qué es un médico geriatra para poder empezar en materia. ¿Qué les parece? Entonces vamos con el doctor Ramón Gómez para que nos explique qué es un médico geriatra y fundamentalmente a quiénes puede atender. Sí, pues buenos días nuevamente. El médico geriatra es un especialista en las enfermedades del adulto mayor, ¿verdad? Así referido. ¿A quién puede atender? Pues finalmente la preparación, como ya les había mencionado en el programa anterior, es un médico que tiene una preparación de medicina interna, son 4 años, y una preparación en el área de geriatría que son de 2 años, y atiende a todos los pacientes que se consideran de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes, se considera pues una persona adulta mayor a partir de los 60 años, pero bueno, si en esta situación el paciente tiene una enfermedad crónica de manera temprana, pues se puede atender, ¿no? ¿A quienes se atienden? Pues al paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente que ya tiene algún deterioro mental de inicio temprano, ¿no? Entonces se puede ir detectando de manera temprana. Hay muchos pacientes o familiares que comentan, no, pues es que el geriatra nada más atiende a viejitos, y no es así específicamente, ¿no? Si un paciente tiene una enfermedad que le apareció de manera muy temprana, es decir, a lo mejor a los 30, a los 40 años de edad, y quiere tener un envejecimiento exitoso, pues lo ideal es acudir con el médico geriatra para tener una evaluación completa y de manera temprana preparar a la persona para tener el envejecimiento exitoso que todos quisiéramos tener, ¿no? Pero que lamentablemente por los descuidos y por la falta de información, pues el paciente empieza a enfermarse y empieza a dejar a un lado la salud hasta que ya llega a una situación extrema o ya una complicación, pues que no tiene alguna cura
total, ¿no? Entonces, pues considero que ahí es cuando se debe de presentar la atención del médico geriatra. Doctor, déjame platicarte que hay personas que nos están viendo, les vamos a dar agradecer y comentarte que tenemos personas que nos están sintonizando de diferentes países a los cuales les damos la bienvenida. Tenemos personas que están obviamente de México, Estados Unidos, tenemos personas que están desde Costa Rica, Canadá, Brasil, tenemos de Cuba, tenemos también personas que se están viendo allá en Cuba, Colombia y Argentina en este momento. Como se pueden dar cuenta, tenemos la oportunidad de que a través de Montemaría llegar a tantos y tantos países que nos permitan tener un poquito en este segmento más apoyo y ayuda en el cuidado del adulto mayor, ¿sí? Y vamos a empezar en materia, como dicen aquí, con una de las preguntas, algunas dudas que se han acercado con nosotros para plantearle al médico especialista. Y una de estas preguntas, inquietudes, es la alimentación, doctor. Que llegan y nos dicen, oye, es que mi papá, mi mamá, mi familiar adulto mayor ya no está comiendo tanto. Lleva un tiempo en donde él ya no come como comía antes, ¿sí? Entonces, ¿esto es normal? ¿Qué pasa? ¿Por qué puede suceder estas situaciones, doctor? ¿Nos podrías platicar un poquito de esto? Sí, claro que sí. Bueno, uno debe de tomar en consideración varios puntos, ¿no? Uno, ver qué edad tiene el paciente, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que tiene 60 años, alguien que tiene más de 100, ¿verdad? Los hábitos alimenticios que se tenían, ¿no? A lo mejor el paciente era muy glotón, comía mucho, o a lo mejor comía poco en pequeñas raciones, ¿no? Una vez que ya haya uno tomado en consideración la edad, el sexo del paciente, ver, además de los hábitos de alimenticios, qué enfermedades se tengan, ¿no? Porque el paciente deja de comer por muchas situaciones. El antecedente es muy importante, qué enfermedades previas tiene, si están controladas o no controladas, ¿no? Si en este caso, qué tantos medicamentos toma, porque desde ahí empieza todo, ¿no? Desde el uso o abuso de medicamentos. Cuando se abusa de medicamentos, los mismos medicamentos, perdón, voy a hacer un paréntesis, ¿qué es abusar? Pues es que el paciente toma más de lo que el médico le tiene indicado, ¿no? Hay pacientes que toman la prescripción que el médico le hizo, pero además toman medicamentos de venta libre o medicamentos recomendados, ¿verdad? Porque en esto es muy común que el vecino, el pariente, da recomendaciones tómate esto para que te abra el apetito, tómate el otro para que empieces a nutrirte mejor, ¿verdad? Entonces aquí, partiendo de eso, pues uno debe de considerar que muchas veces la pérdida del apetito viene producido por los medicamentos que se dan, ¿verdad? Y la otra es también los horarios en los cuales se está dando. Si el paciente es activo, si el paciente a lo mejor ya no realiza ninguna actividad física, que a lo mejor es más dependiente, que ocupa que le preparen el alimento, debemos de tomar en consideración que el paciente va teniendo cambios en el envejecimiento, ¿no? Desde la boca, desde la percepción, si el paciente ve, de los sentidos en general, ¿verdad? Si uno percibe el olor del alimento, en la visión, todo esto pues va favoreciendo que el paciente coma. Pero hay pacientes que en los cambios propios del envejecimiento en la boca se va perdiendo los sabores, ¿no? Y generalmente va conservando otros en los cuales tiende a comer más cosas dulces, ¿no? Los carbohidratos. Entonces el paciente, ¿qué es lo que empieza? A sustituir lo que son las proteínas, las verduras, y empieza a consumir más carbohidratos. Por lo tanto, el paciente pues empieza en una etapa inicial de la vejez, empieza a subir de peso, ¿no? Porque es más sedentario. O sea, hay muchas situaciones. También desde el aspecto físico y psicológico, porque también debemos de considerar ese aspecto, ¿no? Si el paciente es viudo, si no es viudo, si el paciente ya no trabaja, si el paciente económicamente cómo se encuentra, ¿no? O sea, todos estos aspectos
económicos y sociales y psicológicos van a estar contribuyendo a que el paciente no coma. Lo llevan a la consulta y muchas veces el punto es de que no come, pero bueno, no come la comida que habitualmente comía. A lo mejor come menos raciones, menos cantidad. Aquí también hay que considerar que el paciente a lo mejor se tiene 70, 80 años, no va a comer el volumen que comía a lo mejor de más joven, ¿verdad? Entonces no hay que forzarlos. O muchas veces el paciente come pero cosas que no lo nutren, solamente que le dan la saciedad, ¿verdad? Que es otro punto. Si el paciente a lo mejor quiere comer chicharrón, pues bueno, no va a ser tan nutritivo como comer pollo, ¿no? Entonces ahí uno sí tiene que ver esos aspectos. Otro que es muy vital y que hay veces que no es ni que esté enfermo el paciente, sino de que es la boca. El paciente utiliza placa dental que le queda floja, tiene debajo de la placa una úlcera en la encía y hay veces que el motivo es una simple úlcera en la encía, ¿no? Y esa es la causa por la cual no tiene apetito. En general, pues esas son como las situaciones, ¿no? Ya hablando en particular, pues será cada caso es individual y se tendrá que tratar de manera, como lo comento, individualizada, ¿no? Doctor, también otra de las preguntas, inquietudes que nos comentan es, ¿y si le doy vitaminas, complementos alimenticios, vitaminas, le puedo dar omega 3, omega de tantos números, todas estas cuestiones, ¿sí? Porque nos dicen, hoy es que con eso se va a reponer y puede estar mejor. ¿Nos puedes comentar algo de eso? ¿Qué? Porque sí son cosas que en el día a día llegan y nos preguntan. ¿Qué podemos comentar de Sí, eso? claro, ese es, yo creo que dentro de los abusos de medicamentos es lo que más se utiliza, ¿no? Las vitaminas. El paciente en sí, el ser humano, les encanta estar tomando vitaminas, ¿no? Muchas veces es algo psicológico, ¿no? Es algo placebo, porque realmente uno si come regularmente de todo, pues no ocupará tomar vitaminas, ¿no? Estos suplementos. La mayoría, más del 90% de la vitamina que uno consume, pues la orinamos, ¿no? Dicen que dentro de las orinas más caras es de los que usan vitaminas porque todo se elimina por ahí, ¿verdad? Realmente uno tendría que evaluar al paciente. Muy pocos casos son los que ocupan vitaminas, ¿no? Para eso hay estudios de laboratorio que uno pudiera ver. Es muy común que el familiar se angustie porque el papá come poco y quiere llenarlo de vitaminas, ¿no? Entonces, en estos casos, lo recomendable es, pues, la evaluación médica, solicitarle estudios de laboratorio, ¿verdad? Un estudio para ver que no tenga anemia, incluso hay niveles, es decir, mediciones en sangre de vitamina B12, de ácido fólico, ¿verdad? Entonces, ya si realmente el paciente ocupa, pues se le da ese suplemento. También recordando que dependiendo la edad, ¿no? No es lo mismo un paciente de 60, 70, alguien que tiene 100 años, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor la atrofia de la mucosa gástrica del estómago va a hacer que no se absorba la vitamina B12, entonces tendrá que utilizar por otra vía inyectada. También es muy socorrido los sueros vitaminados, ¿no? Que no, pues no come y le van a poner un suero y pues se lo aplicaron y mejora. Bueno, habrá ciertos casos, bueno, la solución tendrá, hidratará al paciente, ¿no? Pero si el paciente puede consumir vía oral, agua, pues hay que consumir la vía oral, ¿no? Evitar un gasto innecesario, pero sí, el abuso de vitaminas es muy común a todas las edades, ¿no? Y más en los pacientes mayores que de alguna manera el hecho de darle la vitamina, pues al quien tranquiliza más es al familiar, más que al paciente, ¿no? Porque el paciente a lo mejor va a orinar de color de la vitamina, va a empezar a trasudar un poquito la vitamina, pero pues, nada más va a gastar de manera innecesaria en la mayoría de los casos, ¿no? No se puede generalizar, pero pues sí hay que evitar lo más que se pueda consumir vitaminas porque ya de por sí el paciente toma más medicamentos, ¿no? Entonces esa polifarmacia, que es el abuso de medicamentos, ¿no? Doctor, y nos han llegado y han comentado que en ocasiones, eh, cuando se les hacen estudios de laboratorio, salen que están con problemas de nutrición, están desnutridos, ¿sí? Y ese es un shock
que tienen algunos familiares, porque nos dicen, oye, es que nosotros le damos eh, carne, pollo, se lo licuamos y le damos toda una bomba de proteínas, carbohidratos, de todo, todo, y salen los resultados que mi papá está desnutrido, mi mamá está desnutrida, por más que le damos y realmente nos esforzamos por darle lo mejor y tenemos estos valores, esto se llega a alcanzar. ¿Y cuándo empieza a presentarte esta situación, doctor? Sí, pues aquí hay que ver dos situaciones, ¿no? Bien es cierto, hay estudios de laboratorio que nos miden un valor nutricional agudo o algo crónico. Normalmente los estudios de laboratorio que se piden de manera básica nos hablan de una desnutrición crónica. Aquí todo va a depender también de las afecciones gástricas que tenga el paciente. Sobre todo en los pacientes con una demencia severa, los pacientes muchas veces las raciones o las porciones de los alimentos son las adecuadas, pero bueno, ya la mucosa gástrica, las vellosidades intestinales no absorben los nutrientes adecuados de la alimentación y el paciente, aparte que no se mueve, pues el músculo pues se va reduciendo en tamaño, ¿no? Desde ahí uno puede ver, dice, pues es que mi familiar se ve más delgado, pero si come bien. Entonces hay veces que hay una no congruencia en la relación del alimento con el volumen muscular, pero bueno, ahí va mucho en relación a la fuerza, a la resistencia. En los casos en el cual el familiar consume la cantidad adecuada, porque se desnutre, pues hay muchas veces, hay muchas situaciones por las cuales el paciente se puede ir desnutriendo. Normalmente es por el poco funcionamiento o mal funcionamiento de las estructuras del tubo digestivo, ¿no? Que va favoreciendo a que no se asimile los nutrientes, macronutrientes o micronutrientes del alimento. Recuerden que estamos aquí en el programa de Familia en Familia, en el segmento de apoyo del adulto mayor, con el doctor Ramón Gómez, médico especialista, en donde podemos recibir sus opiniones, sus consultas, quieren hacerle la pregunta adecuada al especialista, ese es el momento, ¿sí? Recordándoles que el doctor va a estar con nosotros el primer viernes de cada mes, excepto en el mes de octubre, que se va a ir aquí nada más cruzando el charco, sí, va a ir en un proyecto que tiene, pero él va a estar aquí con nosotros de forma permanente, si Dios quiere, el primer viernes de cada mes, para que ustedes puedan preparar sus preguntas, sus consultas, sus comentarios que quisieran tener, para que nosotros podamos resolverlas aquí o algún tema que ustedes quieran tener. Entonces les recuerdo, vamos a estar aquí con el doctor Ramón Gómez hasta las 11 de la mañana por si nos quieren hacer llegar sus preguntas o dudas que quieran que pudiese tratarse aquí en este programa para poderles servir. Ahora bien, doctor, también hay algunas personas que cuando van teniendo problemas de memoria, algún tipo de demencia o algún problema de memoria, empiezan a tener problemas en la deglución, ya no pueden deglutir correctamente. Ese es un momento en donde hay familias que tienen a su ser amado en la casa y les llega a angustiar. No sé, ¿estos casos te han llegado? ¿Cómo se manejan? ¿Qué les podemos decir a estas personas? Sí, los pacientes mientras su enfermedad va progresando, es decir, de los diferentes tipos de demencia, cuando están en una etapa moderada severa o severa, el paciente empieza a tener trastornos de deglución, es decir, que al tragar el bolo del alimento, sea sólido o los líquidos, empieza a toser, ¿verdad? Naturalmente, cuando el paciente tiene este riesgo de estar tosiendo, favorece a que vaya a ser una neumonía por microaspiración, que viene siendo que alguna gotita del alimento se va a la vía respiratoria y puede provocar una neumonía. Es muy común, ¿verdad?, que en las etapas severas de la demencia el paciente tenga estos trastornos. Entonces aquí lo ideal, pues se tendría que valorar cada caso, pero muchas veces los pacientes terminan en una sonda de alimentación. Para muchos de los familiares el utilizar una sonda de alimentación es como un shock emocional porque
piensan que ya el hecho de ponerle una sonda pues ya es el final de la vida. Y pues uno tiene que tomar en consideración que es más peligroso que el paciente se esté ahogando con el propio alimento a ponerle una sonda, ¿no? Hay diferentes maneras de utilizar sondas, ¿no? Hay sondas de la nariz al estómago, las nasoyeyunales, pero lo ideal pues en ciertos casos de las sondas de gastrostomía, que viene siendo una sonda que se coloca en el estómago para poder alimentar al paciente. Por lo menos en este caso se asegura que el paciente, los alimentos que se preparan en casa, llamados artesanales, se puedan pasar por la sonda, o también la hidratación, es decir, los líquidos se pasen por la sonda, y los medicamentos, ¿no? Porque muchos de estos pacientes ocupan medicamentos y si se los dan por la boca, la posibilidad de que se queden en el paladar o que los mantengan en la boca, que es otra cosa. Muchas veces el paciente le dan el alimento, el medicamento, lo mantienen en la boca, cierran la boca, no lo escupen ni se lo tragan. Entonces ahí el riesgo es de que se vaya a ahogar, ¿no? Entonces por eso muchas veces el utilizar una sonda es un recurso que es útil en este tipo de pacientes. Muy bien, ¿qué les parece? Creo que estamos teniendo la oportunidad de resolver algunas dudas o algunas inquietudes que en ocasiones tenemos en el hogar, en la casa, porque recuerden que este espacio va dirigido a aquellas personas que por alguna razón necesitan cuidar a su adulto mayor en casa. ¿Sí? Son personas que no son profesionales y que necesitan estar al día de informaciones tan importantes como las que se puede ver a través de nuestro especialista. Vamos a una pausa y vamos a regresar en unos momentos más para continuar con el doctor Ramón Gómez, médico geriatra que se encuentra aquí en Tijuana, Baja California, México. Visita la página oficial de Facebook. Hola, ya estamos de regreso aquí en su programa de Familia en Familia con el médico especialista Ramón Gómez, nuestro médico geriatra de cabecera, aquí en este programa. ¿Y qué les parece que le preguntemos, oye doctor, ¿y dónde podemos contactarte? Si tú das consultas a público en general, ¿qué días te pudiésemos contactar? No sé, ¿nos podrías comentar un poquito de esto, por favor? Sí, claro que sí. Pues las horas de consulta es de lunes a viernes, de 9:30 a 2 de la tarde y de 4 a 7
de la noche y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Y el teléfono para alguna consulta es el 681-7091 y me encuentro ubicado en Boulevard Salinas, 10.650, local 15, Colonia Aviación, a un costado de la Clínica 7 del Seguro Social, ¿verdad? Para cualquier duda, se dan consultas, orientaciones a la familia, y pues el servicio también a consulta a domicilio, también tengo ese servicio. Sí. Doctor, ¿nos repites el teléfono? 681 681-7091. 7091. Para que tomemos pluma y papel, vamos a estar repitiendo este número telefónico que es en la ciudad de Tijuana, California, México, en donde pueden contactar al médico geriatra especialista en la atención de no solo adultos mayores, como había comentado, sino también hay otras personas que también pueden ser candidatos a que puedan ser atendidos a través de los médicos geriatras si estamos buscando tener una, ¿cómo? Un envejecimiento exitoso. Un envejecimiento exitoso, así me gusta mucho ese término, lo vamos a empezar a manejar, envejecimiento exitoso. El teléfono del doctor es 681-7091, está en el Boulevard Agua Caliente, muy cercano a lo que son las torres de Tijuana. Aquí las personas que estamos aquí en Tijuana, Baja California, las ubicamos muy bien. Estamos a unas muy pocas cuadras, 2 cuadras de distancia, para que ustedes tengan esta referencia. Ahora bien, doctor, íbamos a platicar esto de la alimentación, que es algo muy importante. ¿Tendrás algún caso que pudiésemos comentar para que vean que es algo que se puede dar en la vida diaria y que es mejor prevenir que lamentar? Sí, claro que sí. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno oye historias, uno va tomando en conciencia el riesgo que puede tener el paciente que tienen ustedes en su casa, ¿no? Este caso es un paciente de 80 años, masculino, el cual con una demencia mixta, ¿no? Es decir, un problema vascular y un problema de Alzheimer, en una etapa severa. El paciente ha estado con problemas de deglución de hace más o menos unos 2 años. Es decir, masticaba, pero de repente detenía el bolo de alimento en la boca y hay veces que tosía al tragarlo, sobre todo cuando mezclaban un poquito lo sólido con lo líquido. En el transcurso pues del tiempo cada vez se fue presentando más estos eventos, ¿no? De estar tosiendo, de excesos de tos, de repente empezaba a silbarle el pecho, hasta que llegó un momento que este paciente pues detenía mayor tiempo el alimento en la boca, ¿no? La angustia de los familiares y de los cuidadores es no poderle sacar el alimento porque la quijada pues la ponía muy rígida, por más que le querían abrir la boca, ¿no? El paciente luchaba, es decir, les tiraba golpes, ¿no? Porque finalmente pues su mismo deterioro mental hacía mantener eso. Hasta naturalmente llegó un momento que le dieron de comer, no se pasó a deglutir todo y en la noche el paciente vomitó. Como estaba en una postura boca arriba, el paciente pues se broncoaspiró, que viene siendo que vomitó y parte del bolo se fue a la vía respiratoria, presentando un evento de neumonía, ¿no? Naturalmente esa es una gravedad para el paciente que pone en peligro la vida, ¿no? Entonces aquí sí lo importante, les pongo este ejemplo porque no hay que llegar a ese extremo, ¿no? En el cual uno puede provocar, a lo mejor por desconocimiento, que el paciente ponerlo al borde de la muerte, que esto es lo que pasó en este caso de este paciente, que el paciente hizo este evento pulmonar y estuvo al punto de morir, ¿no? Estuvo mucho tiempo hospitalizado hasta sacarlo de este evento, ¿no? Realmente la microaspiración fue muy pequeña, muy seguramente unas gotitas, pero pues le provocó todo ese trastorno. No fue en el momento, sino a los días empezó a hacer su evento pulmonar, que se empezó a poner mal, fiebre, dificultad para respirar, ¿verdad? Pero aquí, si uno no tiene esos cuidados o no tiene esa observación en que el paciente empieza a tener esos trastornos de deglución, pues lo puede uno provocar unas
enfermedades o le puede provocar problemas que pueden ser irreversibles, ¿no? Ok. Como pueden darse cuenta, podemos tener alguna eventualidad de este caso, entonces irnos preparando, ¿sí? Ir acudiendo a los especialistas para que vayamos trabajando para un bien mayor, que es que nuestro adulto mayor, nuestro ser amado, tenga una vida digna, una vida plena, una vida con amor, ¿sí? Ahora vamos a tratar otro tema que también nos ha llegado aquí en Residencia Plenitud y a Montemaría, que es las caídas. ¿Recuerdan que hemos platicado mucho sobre este tema? Pues bueno, ahora tenemos también un médico especialista con el cual vamos a platicar. Doctor, ¿qué nos pudieses comentar de las caídas? Hay personas que llegan y te comentan de las caídas, cuáles son lo que puede estar sucediendo, razones por las cuales una persona pueda caerse, estar cayéndose, y cuáles y qué consecuencias pueden llegar a tener, y el cambio que puede pasar, porque una caída puede cambiar la vida de alguna persona. Sí, la caída se puede considerar como una urgencia, ¿no? Es decir, una urgencia en la atención. El paciente se cae por diferentes situaciones, ¿no? Hay muchas causas en el cual se puede caer. Lo que sí uno tiene que tomar es darle la importancia por qué se está cayendo nuestro familiar. Se ha considerado que el paciente que se cae en el primer año puede sufrir un alto porcentaje, el 50% de los pacientes que se caen pueden llegar a la muerte. No es por la caída simple, sino por las consecuencias de la misma caída. Entonces aquí uno dice, ¿cuál es la causa por cual se cae mi papá? Pueden ser múltiples. Desde un problema del sistema nervioso, es decir, un paciente que tiene demencia de cualquier tipo, en una etapa severa, ¿no? Un paciente que tuvo un infarto previo, cerebral o embolia, un paciente que tiene un problema cardíaco, a lo mejor tiene una arritmia, un paciente que tiene un problema de enfisema pulmonar severo o situaciones muy comunes que son problemas de los pies. El tener callosidades, el tener algún problema ortopédico en los pies o algo que muchas veces no se toma en consideración como causa, es un factor ambiental. ¿Qué viene siendo? Poca luz, los tapetes que están muy resbalosos, los pisos brillosos, el no haber barandales, el tipo de calzado, ¿no? O sea, todas estas situaciones ambientales y de salud pueden estar condicionando que el paciente se pueda caer. Naturalmente, la caída trae sus consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Una fractura, que eso es muy común, ¿verdad? Un paciente que se cae puede presentar una fractura. Incluso hay veces que el mismo familiar dice, pues mi mamá nada más se la lleva en el suelo porque cada ratito se cae. Ya hasta bromas hacen, ¿verdad? Pero bueno, aquí más que hacer una broma es darle la importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque una paciente, la fractura lo puede llevar al extremo de que no se mueva. Hay pacientes que los operan, les ponen alguna prótesis si es requerida y el paciente por miedo a caerse ya no vuelve a caminar. Que ese es muchas veces se hizo el gasto, el esfuerzo por operarlo, someterle a ese riesgo quirúrgico y el paciente, el miedo o síndrome postcaída es el terror o el pánico a que el paciente vuelva a caerse, ¿no? Entonces aquí siempre es importante ver, a lo mejor el paciente no sufrió ninguna fractura, pero hay lesiones, ¿no? Puede haber una fractura en una costilla, puede haber una contusión, es decir, un golpe simplemente, entonces esto puede estar favoreciendo a que el paciente tenga miedo, ¿no? Incluso el paciente tiene fuerza, pero se levanta con un temor o se sostiene de las personas, ¿no? Como imán por esa sensación de quererse caer, ¿no? Entonces, a las caídas uno siempre le debe tomar una importancia vital de atención, ¿verdad? Muchas veces es un problema de equilibrio, o sea, hay muchas causas, la mayoría es combinada, ¿no? Hay más de dos causas por las cuales el paciente se puede caer, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver si es el medicamento que está tomando, por ejemplo, es muy común que el paciente se levante de manera rápida y perdió el equilibrio y sufre la caída, ¿no? O el paciente que tomó medicamento para la presión,
pero no sabe si la trae normal o la trae baja por el calor, se tomó el medicamento, le bajó la presión y al incorporarse, al ponerse de pie, pues le baja la presión y el paciente se cae, ¿verdad? O el paciente que tiene incontinencia urinaria, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado la vez pasada, que es la pérdida de orina por la vía urinaria, entonces el paciente al caminar pues empieza a arrojar orina y se puede resbalar. El paciente a lo mejor dice ni se marea ni no tiene incontinencia, pero va caminando y hay objetos tirados en el suelo. Esos objetos pues van a provocar que el paciente se tropiece y pues pueda sufrir una caída, ¿verdad? Entonces aquí siempre hay que, en uno está, ¿verdad? Como en todo, quitar todos los factores que pueden estar contribuyendo a que el paciente pueda sufrir una caída de lo ambiental. Es decir, en la casa. Ya si es algo de salud, pues tendrá que acudir al médico y verificar cuál es la causa o las causas por las cuales el paciente está sufriendo esta caída. Doctor, hay dos preguntas que quisiera comentarte y hacerte. Uno es que comentaste, hay muchísimas personas que ya cuando llegan a la edad de más de 60 años empiezan a tener alguna problemática con su presión y en ocasiones tienen algunos medicamentos que regularmente deben de ser consumidos. Pero ahorita estabas comentando algo de que también los cambios climáticos pueden hacer que puedan tener una variación de presión y si tomamos la medicina que está para la protección de la presión, puede haber alguna complicación al momento de la movilización. Y otra pregunta que te quería comentar ¿es normal que las personas mayores se caigan? Pues en general no es normal. Normal es que no tengan nada, ¿no? Pero bueno, hay muchas enfermedades que son comunes. Por ejemplo, el paciente tiene osteoartritis, que es un problema articular, ¿no? Mientras más se va envejeciendo, este problema, esta enfermedad se va haciendo más común. Y mucha gente la cataloga que es parte del envejecimiento. El envejecer no causa ningún problema de enfermedades, ¿no? Son enfermedades que se van asociando a esto. Entonces el paciente se va cayendo por diferentes motivos, ¿no? Pero mientras más edad se va teniendo, ahí van apareciendo más enfermedades y pueden ser las causantes de las caídas, ¿no? En relación a la presión arterial, es muy común que el paciente hipertenso no se monitorice la presión, es decir, no se le hagan las mediciones. Por lo tanto, muchas veces no hay un control adecuado de eso y el paciente se sigue tomando el mismo medicamento. Haga calor, haga frío, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el calor muchas veces el paciente no ingiere líquido, se deshidrata o la misma vasodilatación hace que la presión pueda descender, disminuir. Por lo tanto, si el paciente no se monitoriza la presión, hace mucho calor, un calor extremo con mucha humedad, se toma el medicamento y le va a bajar la presión como es el objetivo del medicamento, pero la presión ya la traía baja. Por lo tanto, el paciente al cambio de postura, es decir, de estar sentado, al incorporarse, la presión va a bajar, va a ir menos volumen de sangre al cerebro, por lo tanto puede perder el equilibrio o puede tener una caída, ¿no? Entonces aquí siempre es importante que todo paciente de cualquier edad que es hipertenso hay que monitorizarlo por lo menos 3 veces a la semana, tanto en la mañana como en la noche para verificar. Si el paciente se encuentra estable, pues muy seguramente no le va a pasar eso. Pero el paciente mientras más frágil es, mientras más vulnerable, mientras menos respuesta tenga a al factor ambiental en su cuerpo, pues va a favorecer a que sea muy sensible a los cambios, ¿no? Es decir, puede ser simplemente el antihipertensivo, pero puede ser un diurético, ¿no? Porque también de repente el paciente usa diuréticos porque retiene líquidos y esto va a favorecer a que se pierda volumen o el paciente puramente desnutrido que tiene una desnutrición severa también va a tener fuga de líquido a la piel
que generalmente vemos, un paciente ya que no se mueve, se le hinchan los brazos, se le hinchan las piernas, pero es por fuga de líquido a la piel, ¿no? Entonces son los pacientes que con mucha facilidad pues sufren caídas. Y ahorita que estás platicando de esto, doctor, pudiésemos hacer un seguimiento de lo que estás comentando, y si tenemos a nuestro adulto mayor que estamos cuidando, a la persona que amamos, ahora, si llega a suceder una caída y tiene algún tipo de fractura, ¿hay algunos riesgos y costos asociados a estos? Porque también podríamos ser también de forma práctica y ver también que que nuestros adultos mayores tengan una caída puede llevar a necesitar cuidados que van de la mano a una mayor desembolso de recursos. Por eso también puede ser que lo tengamos en cuenta, porque si un adulto mayor se cae y necesita hospitalización, es una generación de recursos, pero también es una mayor dependencia y también es un dolor muy fuerte. ¿Qué pasa en estos temas, doctor? Sí, pues en este caso uno, como todo, la prevención es la base del éxito, ¿verdad? Como yo digo. Entonces, si un paciente se previene con ejercicios y fortalece, o sea, todos los puntos, pues evita que se caiga. Pero bueno, la situación es de que ya tenemos el problema, ¿no? A lo mejor el hecho de que se haya fracturado, pues es un riesgo, ¿no? Uno, para la vida, porque dependiendo de las enfermedades que se tengan, otro es el costo económico, ¿no? De la estancia hospitalaria, de todo el procedimiento y todos los recursos que se llegan a obtener. Pero bueno, una vez que se haya colocado la prótesis o la placa o lo que se haya requerido, ahí no acaba todo, sino ahí empieza todo, ¿no? Ahí es en la rehabilitación física, en la alimentación, en el miedo, en el aspecto psicológico y naturalmente todos los cuidados que conlleva. El que evacúe, el que orine adecuadamente, los cuidados para evitar complicaciones. ¿Como cuáles? Un paciente a lo mejor que se puede mover pero que no quiere moverse por el miedo, empiezan las úlceras por presión o las llagas o las escaras que se mencionan, el estreñimiento por no movilizarse, la retención de orina, el riesgo de que hagan embolias en las piernas, ¿verdad? Coágulos, o que se desplace un coágulo hacia el pulmón, que se llama tromboembolia pulmonar, una neumonía por posición, ¿verdad? O estática. Entonces aquí el paciente que no se mueve o la inmovilidad genera muchas complicaciones que incluso más que la fractura, el riesgo de morir es alto o de complicarse por no moverse, ¿no? Por todas estas complicaciones que les he mencionado. Porque muchos pacientes dicen, no, pues salió de la cirugía, salió bien, pero bueno, ahí viene lo bueno, ¿no? Que es el cuidado. Y para eso, pues muchas veces se requiere del recurso económico de tener un cuidador o tener un lugar donde tengan todos los cuidados y las atenciones para manejar esta recuperación, ¿verdad? Que generalmente puede tardar hasta 3 meses la rehabilitación de un paciente. Como podemos ver, no solamente es que se nos caiga o se caiga nuestro adulto mayor, sino que vienen muchas cuestiones asociadas a esto. Es por eso que se hace mucho hincapié en que la prevención de las caídas es lo que nos va a permitir tener una vida, un entorno familiar más sano, que podamos tener la oportunidad de vivir con nuestro adulto mayor de una forma más plena, ¿sí? Aquí le vamos a pedir al doctor si nos puede reiterar los números de teléfono, a ver, o yo los comento, yo aquí los tengo, doctor. Los números de contacto del doctor Ramón Gómez, médico geriatra especialista, es el 681-7091, repito, 681-7091, ¿es correcto, doctor? Sí, correcto, ese es para cualquier duda o citas, pues ahí pueden comunicarse. Y ahí únicamente comentaba, no es adulto mayor, de más de 60 años, porque quiero hacer hincapié en esto porque es importante que vayamos manejando este concepto de envejecimiento exitoso.
¿sí? Para que en un futuro podamos tener un envejecimiento más sano, más pleno y nosotros mismos podamos velar por nosotros mismos, ¿sí? No tengamos que estar acudiendo a nuestros seres amados para que nos puedan estar cuidando, sino que podamos ser de forma independiente lo más tiempo posible, doctor. ¿Qué tipo de pacientes puedes recibir, doctor? Pues ahora sí que todo paciente adulto, desde adolescente hacia arriba, ¿no? Pero naturalmente la visión geriátrica, un paciente a lo mejor joven que tenga 40 años en adelante, que tenga una enfermedad crónica, ahí no es una consulta puramente geriátrica, sino con una visión geriátrica, ¿no? Es decir, de manera muy temprana se puede valorar riesgos y que pueda tener el paciente y pues manejarlos muy tempranamente, ¿no? Porque ya cuando esté el problema, pues bueno, se manejará lo que se pueda manejar, pero si se maneja con mucho tiempo de anticipación, el paciente estará en perfectas condiciones, ¿no? Y que generalmente nadie hace una planeación en la salud. Normalmente planea uno a lo mejor otras situaciones, pero uno hay que invertir en su propia salud. Perfecto. Ahora bien, vamos a recordar que este es un espacio dedicado a aquellas personas que tienen a sus seres amados, adultos mayores en casa, por lo cual en ocasiones necesitamos ayuda, ¿sí? Ayuda porque no es sencillo en el ámbito físico, porque muchas de las personas que están cuidando a los adultos mayores como cuidadores tienen un desgaste físico permanente. Pueden empezar al 100, pero conforme va pasando el tiempo, ya ese cuidado va disminuyendo físicamente porque tenemos que reconocer que nuestro cuerpo también necesita cuidado cuando somos cuidadores. Entonces, recuerden que este es un espacio dirigido a ustedes que necesitan esas ayudas y también en la parte del cuidado emocional, porque muchas de las personas que están cuidando a los adultos mayores son seres muy cercanos, pueden ser esposa, esposo, hijo, hija, familiares cercanos, sobrinos o nietos, que en ocasiones la carga emocional que tienen los adultos mayores cuando se expresan porque están teniendo algún problema de sentimiento, algunos estados depresivos o algún momento, puede llegar a decir palabras que nos pueden herir. Entonces, sean cuidadosos, recuerden que este es un espacio que está exclusivamente para servirles a ustedes. Pueden contactarse con nosotros a los números telefónicos 630-4166 o 630-4167 desde Tijuana, Baja California. Desde los Estados Unidos es al 619-870-1864, repito, 619-870-1864, y no crean que me estoy olvidando de aquellas personas que nos están viendo de Brasil, Colombia, Cuba, Argentina. Ahí también podemos atenderles a ustedes a través de el correo que tenemos, es contacto@residenciaplenitud.com, repito, contacto@residenciaplenitud.com, o bien si quieren por teléfono se marcaría el código de nuestro país, es el 52, posiblemente ya marcarían el código de área 664-630-4166 y 67. ¿Sí? Estos son los números de contacto que tenemos para poderles servir a ustedes. Y háganos llegar también lo que ustedes quieren que tratemos en este tema, aquí en este espacio, para que cada 4 semanas que tengamos al médico especialista, él pueda ir ayudándonos a resolver esos problemas para que podamos tener esos espacios adecuados en el cuidado en nuestros hogares. Doctor, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en esta ocasión y reiterando que esta es tu casa y está abierto para cuando puedas acompañarnos. Sí, muchas gracias a todos, la audiencia, y pues gracias por la invitación y aquí estamos próximamente. ¿Sí? Recordando que mi nombre es Miguel Ángel Torres, venimos de Residencia Plenitud, un espacio que está pensado, creado y proyectado para la atención del adulto mayor. Muchas gracias y recuerden que Dios es amor y te ama.